Hola, buenos días de nuevo. Vamos a tener la segunda rueda de prensa de esta mañana. Estaba anunciado que íbamos a tener dos invitados. Vamos a anunciar lo que estaba indicando, que según habéis leído nos iban a acompañar dos personas. Bobby Paunescu, que es el director de Francesca, sí que está con nosotros, la actriz, que es Mónica Birleanu, y iba también a estar con nosotros, pero recibió un premio en Turquía, recibieron varios premios en un festival en Turquía y está allí para recogerlo, lo cual, bueno, pues es una grata noticia. Y para comenzar nuestra discusión acerca de esta película, a mí me gustaría hablar un poco acerca del cine rumano, puesto que se trata de un país en Europa del cual sabemos poco. En los últimos años hemos tenido varias películas de éxito y aparte de gran interés que han salido allí, películas como 4 meses, 3 semanas y 2 días o 1208 al este de Bucarest. Y ahora aparece Francesca, que de nuevo viene a retratarnos la realidad de este país. Antes de hablar de la propia película, me gustaría que hablase el director un poco acerca del último cine que se ha hecho en Rumanía. Hola. Good afternoon. Buenas tardes ya. Sí, es fantástico el momento que está viviendo el cine en Rumanía. Bueno, todo esto comenzó ya en el 2001 con la primera película del director llamado Cristi Puiu. La película se llamó El Staff and Dough y en aquel momento con esa película pues se aportó el realismo a las películas en el entorno del cine que se hacía en Rumanía. Luego las cosas fueron evolucionando. El segundo película, The Death of Mr. Zrescu, ganó en 2005 en Cannes un premio. ¿Tengo que parar? No, siga. Afortunadamente, yo fui el productor y Cristi Puiu ahora es el productor de Francesca, mi película. Grandes directores, Cristian Mungiu, Cornelio Polomboyo. Hay grandes directores y cineastas, pero otros nuevos que se van uniendo a todo este elenco. Se produjo también otra película en 2008, The One Pound Dawn, que ganó el mejor cortometraje, y el director Marian Cruzan acabó de producir su última película, que se llama Morgan. Así que creo que están saliendo cosas nuevas y que podríamos esperar mucho del cine rumano. Se presenta en el festival en Francesca. Nos encontramos con una Rumanía plagada de conflictos entre las personas, conflictos entre la persona y las instituciones, conflictos incluso entre países debido al racismo que existe entre las diferentes economías europeas, como se manifiesta de manera explícita en las advertencias que recibe la protagonista sobre su deseo de emigrar a Italia. Me gustaría que hablase el director un poco acerca de esta historia o de esta serie de conflictos que se narran dentro de la historia de Francesca. Permítame en primer lugar decir o comentar que yo nací en Rumanía, pero bueno, crecí en Italia, en Milán. Para mí Italia es como mi segundo hogar. Me encanta Italia y le debo mucho a este país. Cuando comencé a pensar en esta película, en Francesca, fue después de noviembre de 2007, cuando un ciudadano rumano había cometido un crimen horrible en Roma. Y bueno, pues básicamente en ese momento pues surgió toda la crisis, los conflictos. Además también, bueno, pues fue aprovechado por los políticos de turno para utilizar este hecho como una forma de ganar votos. En ese momento, bueno, como vi que esta crisis cada vez iba a más entre Rumanía e Italia, un gran conflicto. En Italia ahora mismo tenemos 1.400.000 rumanos, inmigrantes.
Y sentí en aquel momento un tanto extraño con toda esta situación. En primer lugar, avergonzado de ese crimen, de todo lo que había ocurrido, pero al mismo tiempo estaba siendo testigo de cómo estas dos sociedades se estaban dividiendo, se estaban separando y distanciando la una de la otra. Quería narrar una historia para, bueno, pues plantear esos problemas, esos conflictos a los que se enfrenta la sociedad rumana y la forma en que Italia se ve como una tierra prometedora. También España se ve como una tierra prometedora por parte de los rumanos. Hay muchos rumanos que viven aquí en España. Así que intenté pues abordar este tema siendo lo más honesto posible con todos los temas que tocaba, los temas a los que se enfrenta esta sociedad, que son principalmente las crisis de identidad a los que se enfrenta nuestra sociedad. Existe, bueno, hay una sociedad con una gran variedad de etnias, unos 23 millones de rumanos, tenemos minorías húngaras, alemanas, pero también de colectivo de gitanos, que es la mayor en Rumanía, más o menos 2,5 millones de gitanos en nuestro país. ¿Y por qué menciono esto? Porque la mayor parte de los crímenes que ocurren pues se atribuyeron en su momento a los rumanos gitanos. Y todo esto pues resultó en una ola de racismo increíble, casi ingestionable en Italia, pero principalmente contra los rumanos. Los gitanos más o menos pues utilizan como el escape, se dice que son culpables por cualquier problema que se dé en nuestro país, que obviamente no es verdad, no se les puede culpar a ellos por todo. Y esto, bueno, pues ha desencadenado en una serie de problemas. Volviendo a la crisis de identidad de la sociedad que mencionaba, pues la película trata de este tema específicamente. Y después de la dictadura que vivió Italia y del sistema diferente que había antes, después de la revolución, las cosas cambiaron en todos los niveles de la sociedad. Así que toda la sociedad está intentando todavía entender hacia dónde se encamina. Es como Francesca en nuestra película, intentando ver hacia dónde va. Creo que, bueno, en ello radica el potencial de esta sociedad. Es una sociedad que aporta mucho al mundo, es una sociedad que seguirá dando mucho al mundo en el futuro, pero en este momento hay problemas dentro, imbricados en la sociedad. ¿Por qué soy un tanto optimista en cuanto al futuro? Bueno, porque muchos países y muchas sociedades de todo el mundo pues están pasando muchos momentos malos, problemas, pero muy pocas tienen el poder de expresarse a través de la cultura. Y las películas que acabamos de mencionar, muchas de las películas tienen mucho éxito en los festivales de todo el mundo y muestran e ilustran estos problemas. Y esto de alguna forma pues plantea que hay mucha energía dentro de esta sociedad. Antes de entrar en esta sala, recibí una llamada del distribuidor italiano, la distribuidora italiana, que me decía, bueno, no sé si lo saben ustedes, pero la señora Mussolini, una parlamentaria italiana, intentó bloquear la película para que no se estrenase en Italia. Ganamos el caso ante los tribunales el 12 de noviembre y me acaban de llamar por teléfono diciendo que ella ha apelado. Y creo que el viernes, el 27, pues vamos a tener que vernos en los tribunales de nuevo. ¿Por qué? Porque el 27, se tendría que estrenar la película en Italia. Como pueden imaginarse, pues la gente está esperando por la película. Nosotros vamos a estar por la mañana en los tribunales. Dependiendo de lo que dicte o no dicte el juez, pues no sabemos lo que va a pasar. Por eso, en este momento, pues estoy un tanto confundido, porque son, pues noticias frescas. Creo que esto es increíble. Y de nuevo, la película no va en contra de nadie, va en contra de la generalización, del racismo.
y lo que el juez italiano dictamine o dictaminó el 12 de noviembre, pues mostró exactamente lo que nosotros estamos expresando. Bueno, la sentencia era de 3 páginas, pero al final del todo escribió algo como que las líneas que se decían que eran difamatorias contra la señora Mussolini no son ofensivas dentro del marco de la película. Dentro del contexto de esa película, Francesca, la señora Mussolini pues fue al Parlamento después y acusó al juez y dijo que era un idiota. Así que parece como si yo estuviera viviendo una película. Mi vida fuera ahora mismo una película. Veremos lo que pasa en el futuro, vamos a estar ahí. Y esperemos que el juez próximamente ahora... creo que me han dicho que va a haber 3 jueces tomando una resolución. Por otra parte, también tengo que añadir que sí que hicimos un poquito de tour en Italia con los medios de comunicación y con el público que pudo ver la película, y realmente los tenemos de nuestro lado y esto pues me hace tener una perspectiva un tanto más positiva. Volviendo a la película y respondiendo a su pregunta, para mí Francesca es un poquito como la sociedad rumana hoy día. Está enfrentada a esta crisis de identidad, no sabe por dónde tirar, no sabe en qué país vivir, tampoco puede responder a una pregunta. Si le preguntas ¿por qué abandonas el país?, no hay una respuesta clara al respecto, porque no es muy pobre, tampoco es rica, pero bueno, tiene una casa, tiene una posición acomodada. Entonces, ¿por qué quieres marcharte? Pero ella no sabe responder. Y esta es la pregunta que se plantea la mayor parte de los rumanos de los últimos 10 años. Están intentando encontrar, bueno, su modo de vida en Rumanía, pero como todo el mundo está un tanto desorientado, es muy difícil pensar en construir un futuro ahí en Rumanía. Hay 2 tipos de emigrantes en Rumanía. Aquellos que intentan emigrar de la sociedad, como Francesca, y luego están los que intentan emigrar a través de la sociedad, intentando cambiar la sociedad. Así que bueno, pues en este momento estamos viviendo en un momento de confusión muy grande. Además, bueno, la crisis internacional económica tampoco nos ayuda mucho. No solamente la crisis económica, me refiero también a la crisis ideológica. Hubo una revolución en un momento dado y todo el mundo dijo, bueno, ahora vamos a entrar en un mercado libre total, un capitalismo total, economía libre. Todo el mundo se intentó adaptar a este nuevo marco y en los últimos 10-15 años han dado cuenta que América, por ejemplo, bueno, pues lo pone todo entre comillas o entre interrogantes. Este es el futuro que nos viene ahora. Entonces la sociedad dice, bueno, pues parece que el sistema ya no es tan óptimo, ¿por dónde tiramos ahora? Por eso yo he intentado pues inyectar en la película la energía que ilustra que, aunque no está claro que haya un peligro, sí que parece que algo peligroso podría ocurrir, pero no sabemos el qué. Hay una tensión que está en ese nivel de la sociedad. Es decir, cuando llegas ahí, sientes que algo malo va a pasar, pero no sabes el qué, y no lo ves. Francesca, bueno, pues el nombre Francesca proviene del nombre, bueno, pues de la santa de los inmigrantes, Francesca Caprini, que era la santa de los inmigrantes. Es la historia de una persona que, bueno, a mí me encantó leer su historia. Vivió a final de 1800 en Italia. Hizo más de 30 viajes de Italia a Estados Unidos, traía dinero a Italia y bueno, en Estados Unidos construía hospitales y escuelas para los inmigrantes italianos que vivían en Estados Unidos. Como se pueden imaginar, en 1800 hacer 30 viajes de Italia a Estados Unidos es increíble lo que hizo esta señora. Y hoy, si visitan Norteamérica y Sudamérica, encuentran kindergartens, guarderías que tienen el nombre
de esta santa, Francesca. En las películas solamente hay dos referencias a esta santa. Una es el nombre de la película, Francesca, y segundo, el lugar donde Francesca, en la película, encuentra trabajo. Es Sant'Angelo Lodigiano, que es el pueblo donde Francesca Cabrini nació, la santa. Cuando pues estaba haciendo mi investigación para la película, y me di cuenta que sí, que la película tenía que llamarse Francesca y el personaje principal también Francesca. También encontré documentación que decía que Francesca había muerto el 22 de diciembre de 1917. 22 de diciembre es una fecha muy importante para los rumanos, porque fue el día de la Revolución Rumana, cuando los rumanos obtuvieron el permiso para emigrar. Así que tenemos esa fecha que coincide. Curioso e importante también en la película. Esta película creemos y sentimos que está bien protegida, y el 12 de noviembre lo sentimos así ante los tribunales en Italia. Cuando nadie creía que íbamos a ganar, pues había una jueza en aquel momento, y todos estos conflictos con los políticos que pues la verdad que se mostraron bastante agresivos en el Parlamento italiano. Pero lo más importante es que ninguno de estos políticos que acusaron la película la vieron, no la vieron. Así que solamente, lo acusaron la película porque en Venecia, cuando la estrenamos, fue el primer estreno para los medios de comunicación, y los medios de comunicación italianos, cuando escucharon las dos líneas sobre Mussolini, comenzaron a aplaudir. Y pues sin ver la película, se comenzó un proceso judicial, y los otros políticos italianos intentaron apoyar a la nieta de Mussolini, y lo único que yo podía decir es: vean la película, por favor, y entenderán que no estamos atacándoles, ni mucho menos. Además, todo lo que se cuenta en la película, todo es lo que se escucha por las calles italianas. Hace un año la señora Mussolini dijo que todos los rumanos tenían la violencia ya en su ADN, estaba en su sangre, en su genética. Cuando se dice algo así, pues hay una reacción y tienes que asumir la responsabilidad de tus palabras. No es algo que se inventa la gente de la nada. Además, la persona que dice esto en la película, el padre de Francesca, es una persona que además es bastante cuestionable. Se le pone en entredicho. No es una persona que hay que tomar pues al pie de la letra, si quieren, en la película como personaje. Si seguimos pues construyendo esta separación, esta división, nos va a afectar mucho, nos va a impedir avanzar, porque las comunidades que están atacadas lógicamente se van a defender. Si te ves atacado, te defiendes. Y por ello estamos creando más y más lagunas entre nosotros. En vez de integrarnos, estamos creando más divisiones en una Europa unida. Perdón por haber tomado tanto tiempo. Perdón. Me quedan preguntas, pero seguro que a vosotros también, así que podemos empezar. Sí. Hola, yo quería preguntarle si cuando detiene el viaje de Francesca y con el viaje, la película, empieza el viaje de verdad. Ella es una de esas emigrantes de la sociedad, y al decidir volver a casa decide entrar en el bando de los que quieren cambiar la sociedad. ¿Es eso lo que nos está contando? What I want, the way I was thinking about this movie. Yo concebí esta película de forma que yo daría unas pinceladas y luego cada uno con su propia imaginación podría reconstruir su historia. Ella, pues sí, se acerca a lo que usted ha planteado. Como la sociedad, ella todavía no ha encontrado su camino. Está intentando, con todas sus fuerzas, avanzar,
pero la sociedad no está lista para encontrar su camino, para salir de esa crisis. La razón por la que vuelve es por una razón también cultural. En Rumanía, los que fallecen, bueno, pues lógicamente pues se hacen funerales, etcétera, etcétera. Y cuando yo estaba acabando las primeras tomas, dos productores amigos míos de Estados Unidos, el productor que hizo Monster, la película Monster, vieron la película y me preguntaron ¿por qué vuelve? ¿Por qué vuelve Francesca? Y dije, bueno, porque en nuestra cultura si alguien fallece tienes que, bueno, pues darle los últimos respetos. ¿Por qué? Se ha acabado. Tú continúas, avanzas. ¿Por qué? Tienes que darle los últimos respetos. Y yo creo que está bien introducir estos aspectos culturales. Porque la influencia cultural en una historia pues puede hacer que cambien los finales de esa historia. Ella vuelve, bueno, la respuesta directa a su pregunta es que vuelve porque todavía no ha encontrado su camino. Buenos días. Yo una cosa que quería preguntar, se nos está contando que Francesca es una película en la que se habla de la discriminación, sobre todo de ese problema que hay con los rumanos en Italia. Sin embargo, eso es precisamente lo que no llegamos a ver. Vemos, a los rumanos cuentan, en Italia te pasa esto, en Italia te pegan, en Italia violan a las mujeres rumanas, en Italia nos roban los órganos. Sin embargo, cuando parece que vamos a empezar a ver algo de eso, vamos a ver qué le pasa a Francesca en Italia, eso se nos roba. ¿Está usted contándonos algo por omisión? ¿Nos está diciendo todo esto es lo que pasa, pero ya no te lo voy a enseñar? Bueno, yo utilizo muchos clichés a propósito en la película. Utilizo estos clichés porque quiero, bueno, pues reírme de esos clichés, de esos estereotipos. Yo me siento mitad italiano, mitad rumano, así que yo sé que muchas de estas cosas que se dicen no son verdad, pero las escuchas si paseas por la calle. La razón por la que nadie cree, pues yo qué sé, pues el robo de los órganos, etcétera, pero hay gente que sí que cuenta estas historias. En la primera escena, en la cocina, tenemos 3 generaciones de rumanos. Tenemos el abuelo, el padre y la hija. El abuelo aporta los estereotipos de su generación. El padre de Francesca dice, vete, vete. Estamos cansados de ti, solamente estás contando tonterías, déjanos, márchate. Y luego el padre cuenta los estereotipos de su generación. Y luego Francesca, que es la nueva generación, no necesariamente por edad, simplemente en una nueva generación en la mente de todos. Dice, bueno, pero no todos son iguales, yo quiero cambiar esto, quiero hacer algo al respecto, quiero abrir una guardería para los niños rumanos allí en Italia, quiero integrarlos, quiero hacer algo. Así que hay 3 generaciones en la primera escena de la película, en esa cocina. Y a propósito, no pasa nada en Italia. La película no llega a Italia, a lo que ocurre en Italia, y el poder que le confiere esto tiene que ver con cómo los italianos se observan desde este ángulo. El racismo es mayor en Rumanía que en Italia, porque si recordamos en la escena de amor, bueno, escena casi de amor, cuando ella dice algo sobre tu amigo Remulus vino a visitarnos, pero no me gusta, es un poquito como un gitano. Y solamente porque tiene un aspecto un tanto gitano, pues no le gusta lo que es un estereotipo. Es decir, eres racista con los gitanos. Es decir, la parte peor del racismo es cuando se convierte en algo natural, cuando ser racista se convierte en una característica natural del ser humano. Eso es lo peor
peor. Luego, todas las referencias de la película, como Remulus, el que trabajaba con los tiburones, la persona que mató a la señora Romani, pues su nombre era Remulus Mallat, y yo utilicé este nombre como el tipo malo de la película. Porque lo que Remulus hizo en Roma no solamente asesinó a la señora Ranani, que es algo, pues horrible, sino que también asesinó o mató una sociedad, una comunidad, la comunidad de rumanos. Y yo lo que quería era mostrar que alguien que había hecho eso en aquel momento también está haciendo lo mismo en Rumanía. Así que esta película no pretende defender a la sociedad rumana, sino muy al contrario, está acusando las debilidades que tenemos en la sociedad rumana. En la película, y por eso yo quería también pues rodar desde la distancia, quería mostrar pues eso, la fotografía actual. Tenemos la mayoría que ama a Italia, Francesca, su mamá y los amigos, pero también tenemos una minoría que se posiciona en contra después de las reacciones del 2007. La historia o la reacción del padre pues me vino de un conductor, de un taxista en Bucarest. Y bueno, yo viajé mucho y estaba hablando sobre este aspecto para ver lo que me contaba la gente. Y este taxista de Bucarest, que era, pues un fan de futbolero y este tipo de tío que siempre tiene muchas opiniones sobre todo, una persona graciosa si quieres, le pregunté: ¿qué está pasando en Italia? ¿Has pensado alguna vez en irte a Italia? Y me contó todo lo que se expresa o lo que expresa el padre, intentando convencerme por qué Italia no era bueno. Y eso fue un taxista en Bucarest. Y luego en algún momento le pregunté: vamos a pensar que delante de ti, pues tienes el edificio, el parlamento, y hay una persona asiática, un inmigrante asiático, y mata y viola y roba a la mujer de tu mejor amigo, no a tu mujer. ¿Cuál va a ser tu reacción? Y fue súper directo. Probablemente yo haría lo mismo, como lo que hicieron los italianos agresivos. Así que esto refleja que todos somos lo mismo, más o menos somos todos iguales, y la única forma de solucionar esto es solucionarla conjuntamente, porque la reacción es sí. Yo entendí la reacción de los italianos cuando vieron esa ola de peligro. Es normal, tienes que entender que están asustados y van a reaccionar. Pero nosotros también tenemos miedo y estamos luchando contra lo que ellos están luchando, estamos luchando contra lo mismo. De hecho, en Rumanía, actualmente, la legislación es mucho más dura que en Italia. Una persona que, por ejemplo, entra y roba en una casa y hay alguien en la casa, la sentencia mínima son 18 años. La pena mínima. Así que los robos en las casas están disminuyendo por eso, porque la pena es muy alta. Así que cuando los ladrones van a robar, se aseguran de que no haya nadie dentro de la casa, porque entonces, la pena puede ser 6 años, pero si hay alguien en la casa, 18 como mínimo. En Italia el sistema jurídico es un tanto más permisivo. Así que los malos de Rumanía se fueron a Italia, a España, Alemania, Inglaterra. ¿Por qué? Porque piensan que el sistema jurídico es un tanto más permisivo y pueden hacer lo que quieran. Pero para abreviar toda esta historia que les estoy contando, todos reaccionamos igual como seres humanos. No todos iguales, dentro de una horquilla, no estoy generalizando, pero en un porcentaje bastante grande somos todos más o menos iguales y nos comportamos más o menos igual.
Y para abreviar, bueno, yo quería mostrar el racismo a través de la sociedad rumana y la crisis a la que se está enfrentando actualmente. Sí, hay una pregunta aquí también. Yo quería preguntar sobre el trabajo en el guión. ¿Cómo se construye el guión? Si los diálogos son improvisados o están escritos antemano. Cuando comencé a pensar en esta película, yo no quería escribir el guión. Cristi Puyo, el productor y también un buen amigo, tenemos una productora, Manda War, juntos, y dijo, bueno, es tu primera película, tienes que escribirla tú. Es lo primero que hay que hacer en un proyecto de esta magnitud. Escribí el guión, solamente había diálogos al principio. Pero cuando comenzamos a rodar con los actores y actrices, intenté darles solamente lo que iba a rodarse en ese día, porque sabían la historia en general, pero no quería que supieran lo que iba a ocurrir al día siguiente, porque en la vida real no sabes lo que va a ocurrir mañana, sabemos más o menos hacia dónde vamos, pero no sabemos realmente lo que va a ocurrirnos al día siguiente. Así que tuve la oportunidad de trabajar con un elenco de actores y actrices fantásticos y también con Mónica Birladenau, que entre paréntesis está en Turquía, debo decir, porque está recibiendo la nominación por la mejor actriz, el mejor director también ganamos, mejor película. Quería realmente estar aquí porque le encanta España, pero bueno, no ha podido. Cierro comillas, bueno, yo soy el gran fan de Italia y ella es la gran fan de España. A mí también me gusta España, pero bueno, yo prefiero Italia. Así que bueno, tuve la oportunidad de trabajar con una actriz que 2 meses antes de comenzar a rodar fue a Iași, en una ciudad al norte de Rumanía. Trabajó en una guardería allí para, bueno, pues coger la ambientación. Y cuando comenzó a rodar, era Francesca. Era esa persona. Y fue muy fácil trabajar con ella. También con el reparto en general. Pero solamente les daba, como digo, lo que íbamos a rodar ese día. Quería obtener de ellos esa energía, la que tienes que tener en la vida. Sabemos que sí, que tenemos una agenda mañana y pues yo qué sé, un rodaje o conferencia de prensa, etcétera. Pero no sabemos lo que va a pasar entre medias, las llamadas de teléfono que vas a recibir, otras cosas que pueden aparecer de repente. Y ahí es cuando entra el realismo. Si el actor o la actriz sabe todo de principio a fin, incluso si el actor y la actriz es muy buena, realmente lo puedes leer en sus ojos, que ya sabe lo que va a pasar. Así que intentamos rodar sin que realmente supieran lo que iba a pasar luego y intentamos rodar de forma cronológica. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una aquí. Sobre el método de rodaje, sobre el estilo, quería plantear la utilización de los planos secuencia, que es lo habitual, digamos, en toda la película. En ese sentido, me gustaría saber por qué ha elegido, digamos, esa manera de rodar. Y por otro lado, también la presencia de la banda mafiosa, que es una constante que casi todas las películas, no solamente rumanas, sino del este de Europa, casi hay una constante de que hay una mafia, digamos, introducida de una manera muy fuerte en la sociedad, así como los traficantes de migrantes son constitutivos de una manera tan decisiva en la sociedad rumana, concretamente en este momento. Son 2 preguntas de 2 tipos diferentes. Yeah. Empiezo con lo de la mafia, si me lo permite. La razón por la que vemos cada vez más la mafia ahí presente es porque es algo nuevo para nosotros. Antes del 89, con una dictadura, la mafia, bueno, pues era algo realmente irreconocible, casi no existía, era una mafia muy pequeñita, si podías llamarlo mafia. La libertad llegó y llegó pagando un alto precio por ella, porque bueno, pues empezaron los movimientos mafiosos y también ocurrió algo bastante peligroso. Hoy
Si le preguntas a la nueva generación si es importante, te dirán que solamente dependiendo de cuánto dinero gana o cuánto dinero tiene, entonces se considera más importante. Y esto viene mano a mano con la libertad y con ese mercado libre, que aporta cosas buenas, pero también muchas malas. Y muchas de estas cosas son nuevas para la sociedad. Por ello, nos afecta como cineastas y lo incluimos en nuestras películas porque está por todos los sitios, no podemos ignorarlo. Es una presión, es como si fuera un cáncer que va a más y esperemos que, bueno, pues el cáncer no llegue a metástasis y que se mantenga en un tamaño pequeñito, o que se erradique para que todo el mundo cuente y tenga margen de libertad para hacer lo que quieran. Nos guste o no nos guste, sí que es verdad que en todos los países hay gente que piensa de esta forma, que es mafiosa, si quieres. Si alguien dice vamos a erradicar la mafia en uno u otro país, yo no me lo creo, de verdad. Porque siempre y cuando haya libertad, la gente tiene libertad para hacer lo que le dé la gana. En la película se presentan dos tipos de mafia. La mafia que conocemos, vemos, los malos de la peli, pero también tenemos otro tipo diferente de mafia, que es, bueno, más radical, más trágica. Es la mafia dentro de nuestras propias familias. Es el Dios, es como si fuera el abuelo, ¿no? El abuelo que es más peligroso para la familia que la mafia que vive ahí fuera en la sociedad. Porque es una persona aceptada como miembro familiar, pero tiene, bueno, pues eso, conflictos con el padre. Probablemente violó a Francesca cuando era niña y bueno, pues eso, la verdad que no es una persona buena y es parte de la mafia, pero la mafia dentro de la familia, ese Dios o ese abuelo. En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué decidí filmar o rodar de esta manera, de forma secuencial? Para intentar distanciarme de lo que estaba ocurriendo, para no interferir en la acción. Y por ello intento, pues eso, mantener una cierta distancia a las escenas. Cuanta más distancia, mejor. Porque yo quería que la reacción, bueno, pues que se despertaba ante esa escena fuera la que yo sentía por las calles. No tengo nada en contra de las tomas más cercanas o de las primeras tomas, pero para este tipo de película el realismo que yo quería aportar pues provenía de la interacción natural entre los personajes. Había que darles libertad para actuar, para que de forma natural pues surgiera el realismo. Y fue muy fácil el montaje. En cuestión de una semana ya teníamos todo el montaje. Desde el principio yo ya tenía todas las cuestiones del montaje resueltas en mi cabeza. Los colores son los colores de Bucarest, que no son grises, no, es una tonalidad gris con un poquito de rojo, es decir, que va añadiéndose una calidez. Sigue siendo oscuro o gris, pero con una mayor calidez. La sociedad está avanzando. Lamentablemente sí que es verdad que ahora estamos viviendo una crisis, pero bueno, la clase media va avanzando, la economía va mejorando, bueno, antes de la crisis. Al menos vemos algunas, bueno, pues señales de que las cosas van a mejor. También he intentado utilizar en la película el casco antiguo de Bucarest, donde tenemos edificios de antes de los 20 y de los 20, cuando a Rumanía le va bastante bien como país en comparación a otros países europeos de los años 20. Y ahora estos edificios no han sido objeto de proyectos de renovación, siguen teniendo ese aspecto como la sociedad.
Es decir, muestran que hay un potencial, que en algún momento fueron mejor, pero ahora hay que renovarse los edificios y la sociedad. Así que bueno, yo en mis escenas intenté presentar diferentes elementos, otras cosas que estaban ocurriendo para dar esa idea general. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por cerrada la rueda de prensa de esta mañana. Os recordamos que hay otra rueda de prensa esta tarde al acabar la proyección para la prensa de la película Hump Day, que será a las 5 de la tarde en Cinecentro Sala 4. Habrá una rueda de prensa con Lynn Shelton, la directora de esta película Hump Day, o sea que tenemos una rueda adicional esta tarde. Muchas gracias a todos por venir y un aplauso, por favor, para el director. Thank you very much. Thank you.